Las 9 de la mañana y 6 minutos. Buen día, bienvenidos a este último lunes de enero. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Día número 7533 de enero. ¿A este Llegamos, último qué? Dije yo. ¿Seguimos en enero? Seguimos en enero Dios mío. todavía. Bueno, y en enero, el viernes, nos enteramos, claro, ninguno de nosotros estaba al aire aquí en la radio, que el ministro del Interior, Carlos Negro, había tenido un accidente, había atropellado a un motociclista en un hecho que se conoció el mismo viernes a través de un comunicado creo que algún colega lo comentó antes, pero después mayoritariamente se conoció por un comunicado del propio Ministerio del Interior. 2:30 de la tarde. A las 14:30 aproximadamente. Y ayer, el sábado la persona que fue atropellada le dieron el alta, pero continúa en su domicilio. Sí. No, digo lo de la hora del comunicado porque el hecho en sí fue el jueves a las 6. El jueves de noche. El jueves de tarde. Jueves a las 6 de la tarde fue el tarde. accidente y la comunicación oficial fue el viernes 2:30 de la tarde. Efectivamente. Y bueno, se ha hablado todo el fin de semana de este tema. También la oposición lo ha manejado en actividades que ha tenido, por ejemplo, el herrerismo en La Paloma, otras colectividades del Partido Nacional también durante este fin de semana que han hecho mención al tema. Así que bueno, lo ponemos sobre la mesa para debatir entre nosotros. Sí, porque hay varios puntos, ¿no? Sí, hay. Nosotros hemos conversado fuera del aire qué es lo más grave de lo que pasó en este accidente, si fue el hecho de que pasara por el cartel de pare, que en realidad entre frenas, supuestamente no llega a verlo y vuelve a avanzar y ahí es que se choca con la moto. O el tema de la libreta, el cartel de pare por supuesto tiene como consecuencia posible la vida de alguien, la libreta no es eso, pero tiene que ver con las formalidades y el ministro del Interior, de quien depende Policía Caminera, por decir algo, no tiene la libreta al día y ni siquiera era consciente, o sea que no tiene un cuidado de ese tipo de cosas, que también pienso a veces como, me hizo acordar lo de Cairo en el sentido de que no hay como una especie de control general de parte del Ejecutivo de que los ministros estén al día con sus cosas, con los trámites básicos, ¿no? Un checklist, digamos. Un checklist. Mostrame el título, claro, la libreta de conducir, tus tributos bien, al ¿no? día. Tener algo de eso. Más allá de que no es el mismo caso, no es un caso idéntico, como decía Schipani, no estoy de acuerdo, pero sí en algunos puntos creo que nos puede hacer acordar. Y después el tema de la comunicación, que yo creo que es importante y no es la primera vez que tenemos este tema sobre la mesa. Hay como un halo de ocultismo atrás de todo esto, el hecho de que se haya demorado mucho en comunicar y que se haya comunicado una vez que se filtró primero en redes sociales y después en medios de comunicación, y te hace pensar que quisieron ver si pasaba, ¿viste? Si pasa. Y viendo que no había sido un accidente fatal, ¿no? No sé, como para empezar a discutirlo, porque hay muchas cosas. Y el otro que hablábamos era que estuviera solo, sin custodia, sin chofer. ¿Qué hace el ministro del Interior el jueves a las 6 de la tarde en esa soledad, digamos, ¿no? Una persona que tiene a su cargo el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico no debería estar más acompañado, no debería estar más cuidado. En fin. Sí, son varios puntos. Es grave el hecho de que tenga la libreta vencida. Incluso se planteó, pero hacía algunas semanas que la tenía vencida desde septiembre. Sí. Se quiso usar allí la palabra semanas como para dar a entender que era una cosa reciente, y septiembre son varios meses. En esto de la comunicación, ¿no? Sí, que a veces totalmente. Se quiere como quitar responsabilidades a quien está encargado, por lo menos precisamente de hacer el control, entre otras cosas, de la libreta, que es un problema, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto de personas que manejan sin libreta de conducir o con la libreta vencida, y días antes él había participado de una actividad en donde justamente se buscaba tomar conciencia de esto y salir a fiscalizar. O sea, el mensaje es complejo en ese aspecto, me parece a mí. Y no ha sido más grave la situación, porque afortunadamente el motociclista sí sufrió una lesión complicada en la cadera, pero se salvó y ya le dieron el alta y se recupera. Mi pregunta es qué hubiera pasado si lo mataba o si lo dejaba en una situación más complicada de salud. Creo que ahí el panorama cambiaba.
No sé si pedir la renuncia. Acá tendemos muchas veces a comparar, ¿no? En algún país nórdico, en Finlandia, seguramente ya el ministro hubiera dejado el cargo si tenía la libreta vencida. Bueno, no somos Finlandia, está claro, y la realidad es otra. Pero creo que no hay que quitarle gravedad a este asunto. Es un ministro de Estado que cruza, que no respeta un cartel de pare, que se lleva puesto a un motociclista y que estaba con la libreta vencida. Es decir, son situaciones para mí graves, que digo, afortunadamente no va más porque el motociclista se salva. Y la pregunta también respecto a esa soledad que tú mencionabas del ministro manejando. ¿Qué es lo más grave de todo esto, no? En el Cerrito de la Victoria, que es una zona, uno no quiere estigmatizar barrios ni nada, pero que sabemos... Ojo con el Cerrito de la Victoria. Bueno, no quiero hacer enojar a nadie, no, pero son zonas que a veces tienen problemas de inseguridad graves. En toda la ciudad lamentablemente pasan este tipo de cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba en esa situación, no? Si no es necesario que estas autoridades que están enfrentando al narcotráfico, al crimen organizado, tengan una seguridad un poco más grande. Sí, él dice como que las actividades personales de él las hace él, como otros ministros, donde estuvo involucrado además, lamentablemente, en todo el episodio, que fue terrible porque se hicieron manejos horribles de la situación con la muerte de Larrañaga, que estaba en un lugar, pero estaba en otro, y después en otro, y en otro. Y era una situación privada, que él dijo era algo privado de su vida, pero primero se dijo que estaba en Maldonado, después resultó que estaba en Montevideo, y fue horrible porque fue una situación espantosa. Me imagino su familia, sus hijos manejando todo eso, ¿no? En realidad hay como un dilema ahí entre lo privado y lo público de los ministros. No es la primera vez. No. Eso existe y es así. O sea, hasta dónde está lo privado, lo público, el chofer, ¿no? O las actividades que tienen fuera privado, claro, de lo que son como ministros, que sí se puede discutir, pero sí son líneas, exacto. Para mí es discutible porque... Pero hemos visto casos, la verdad, terribles y vergonzosos en muchos casos con respecto a eso. Un caso que no es vergonzoso, al contrario, habla de un prohombre que tuvo este país, que fue Alejandro Echugarri, que en plena crisis del 2001, Alejandro Echugarri, después que se hace la reunión clave en la residencia de Soles, sale él manejando su automóvil, su camioneta verde, me acuerdo, que fumaba 2 paquetes de cigarrillos por día, dobla por Suárez y arranca. Y todos los periodistas que estábamos ahí nos quedamos mirando y dijimos, pero este hombre tiene en los hombros la responsabilidad del país, de lo que va a pasar en los próximos días, cuando se está encendiendo la pradera por completo y se va solo. Y ese auto que se sabía que él estaba porque el auto estaba, mientras el auto estaba era porque Echugarri estaba en la camioneta. ¿No? Claro. Pero a mí me parece que el ministro del Interior, atendiendo todo lo que ustedes dijeron, que a mí me parece importante, lo del cartel de pare, lo de la libreta, de que no le pasó nada a la persona que, no le pasó nada grave o muy grave a la persona que resultó herida, lesionada. Pero para mí hay un tema de sentido común, y es que el ministro del Interior no puede andar solo. O sea, no puede, por más que sea una cuestión privada, pero no puede andar solo. Sí, ese ministro. Ese todos ministro los demás, particular. Bueno, claro, y después porque además puede tener un incidente como el que tuvo, porque si va con un chofer también, el chofer se puede pasar el cartel de pare y también puede tener un siniestro. Nadie está libre. Seguramente no la libreta vencida. Claro, si ya tiene la libreta vencida sería el colmo. Pero de todas maneras, asumiría la responsabilidad y lo quitaría el ministro de esa situación, donde se baja. Puede pasar alguien que no lo reconozca con ánimo de decir, mira este veterano el reloj que tiene, y armar un lío tremendo, ¿me entendés? Por una cuestión que es nimia en el sentido, no estoy hablando de la víctima, sino de lo que él podría haberse evitado si en lugar de ir manejando, iba manejando un chofer. Porque, te reitero, el accidente lo podía tener, pero la responsabilidad es de la persona que maneja. Y ahí le tenemos que sacar ese peso a quienes tienen bastante peso con su responsabilidad. ¿Dónde pones el límite, con la cabeza libre. ¿A qué ministros le pones chofer y a qué ministros no? Bueno, y esto es como el tema del otro día, la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, diciendo, custodia nos iban a poner a todo. Ahora yo vine hasta la radio manejando sola en mi auto. Bueno, si lo pones... Yo pienso que tiene que ser para todos. O si querés, no al resto de los ministros, no sé, bueno, pero al ministro del Interior. Que la tiene, pero... Sí, es un servicio que tienen todos. Estaba en el marco de una actividad privada. Sí, eso, como dice Laura, y es discutible. Sí, no sé, porque sí, son líneas que todos desdibujan. Ahora, hay que ver si eso lo haces lo estipulás por ley, porque todos tienen sus choferes y hay protocolos. O sea, hay que ver hasta dónde... Que hasta los propios presidentes se los saltean los protocolos, ¿no? Porque ni los
propios presidentes respetan los protocolos. Ahora, Porque, el tema porque en realidad, en cuanto a todo eso, también nosotros no nos caracterizamos por tener presidentes que respeten los protocolos. No, claro. Se claro. saltean, Se saltean todos todo los lo protocolos. posible, sí. Entonces, en Incluso realidad, se es ve de hasta buena dónde manera eso, ¿no? avanzamos. Somos Bueno, los republicanos hasta del que pasa barrio, una claro. cosa así, Pero mira de lo que después, estamos claro. hablando. Entonces, lo que digo es hasta dónde lo que ya existe, porque ya está todo predispuesto para que las autoridades sean cuidadas, hasta dónde se les exige por ley o no. Ese es el tema. Sí. Y por otro lado, a mí igual, más allá de todo ese tema, me parece que lo que sí creo es que otra vez se da, y lo que no cae bien es el doble discurso de exigir demasiado, pero uno mismo no cumplir. A eso iba. Eso es lo que a eso es mí clave. en realidad me hace ruido, no tampoco demonizar ni que Sí, no ni sé si va a la escandalizarse, renuncia, ni pero nada de eso. lo que sí hace ruido es eso, ¿no? Es todo el tiempo es poniendo la mira, controlando y cómo tenemos que comportarnos Y en no el día a dando día, el que me ejemplo. parece muy bien. Y ellos no dan pero el ejemplo. O llamando a no hay que pagar las multas, empezar. por ejemplo. Bueno, no. Mirá, por ejemplo, entonces digo, tenemos representantes que la verdad son como que no son un ejemplo como nos dicen que tenemos que comportarnos. Y ahí yo veo el ruido. Ahí está el ruido ¿Viste? y Ahí el está el siguiente ruido, sin duda. razonamiento, más allá de renuncia o no renuncia, que Claro. uno puede pararse Ese donde juego quiera. político partidario Es- también, Sí, Sí, claro. ese es el juego. No, le iba a decir, más allá de eso, está el tema de la demanda, que lo hablamos mucho Sí, nosotros, sí. ¿no? Tenemos los representantes que nos merecemos, no demandamos más. O sea, nos conformamos con esto. Si no, nosotros hoy capaz que no hablábamos de este tema, lo dejamos pasar, hablábamos de otro tema, no le damos importancia. No sé, yo creo que lo de la renuncia tiene mucho más que ver con el juego partidario. Pero de todas maneras creo que hay algo que tiene que pasar cosas. O sea, tenemos que poner este tema como algo importante, ¿no? No es un Por lo hecho menos marcarlo intrascendente. Porque después nos quejamos del descreimiento de los políticos, de esa apatía que hay en la sociedad sobre la gente que nos gobierna y sobre los dirigentes en general y sobre las cosas que están pasando. Y creo que todo es parte de la misma bola que vamos alimentando día a día, y estos hechos son como pequeños hitos en eso, de ¿no? acuerdo. Sí. Ahora, ¿cuántos miraron la libreta, no? Después a ver si lo tenían. Bueno, eso sin duda, es parte de la idiosincrasia de todo, porque además Claro. es como el uruguayo típico, ¿no? Claro, El que como- entrepara pero no frena a cero, Claro. Sí. ¿no? Que hasta cuando perdieron hasta el examen de la libreta por hacer eso, la libreta que muchos, estoy segura que pasó eso, JP, de mirar la Sí, libreta y sí. decir, ¡pa! Y como son 10 años, en la mayoría de Sí. los casos. Pero no se bueno, olvida, ¿no? pero puesto claro, del otro pero un lado, ministro es un no te ministro. puede pasar, Y ¿no? menos a un ministro. Totalmente. Al Menos resto, un sí. ministro. Y después lo otro de pedir, ahí yo creo que también pasa por otro lado, hasta dónde también nos viene bien estos planteos así, como mirarnos el ombligo y decir, bueno, mientras alguien grite y salte y diga, bueno, no paguemos nada, a mí me encanta. Eso es otra historia. Bueno, vamos a empezar este lunes de las cosas en su sitio con bastante información. Hoy se reúne el Comité de Política Monetaria. El precio Sí. del dólar está llamando muchísimo la atención. Es una reunión de carácter urgente. No sé si habrá algún tipo de intervención por Se parte del adelantó, BCU. ¿no? Que iba a Se ser en adelantó, febrero. iba a y se ser adelantó. claro, mitad en de los mes, primeros al días de fin, febrero y el se adelantó 15. para hoy. Sí. Así que bueno, vamos a estar con ese y otros temas.